Adolescencia, la miniserie que en menos de 24 horas se convirtió en lo más visto de Netflix. Una producción hecha por Brad Pitt, consistente en 4 episodios, todos hechos en una sola toma, en plana secuencia, sin ningún tipo de corte. La tensión aumentaba a lo largo de la historia, una experiencia totalmente inmersiva en los 4 capítulos, pero ¿qué nos intentan transmitir? ¿Qué hay detrás de toda esta serie? Y sobre todo, ¿qué puede llevar a que un niño o un adolescente de 13 años acabe asesinando a su compañera de clase? ¡Vamos a ello! Bien, ¿en qué consiste Adolescencia? En este caso vamos a tener spoilers, si no lo has visto, pues ya sabes. Se nos presenta a Jamie. En un principio parece un adolescente con una apariencia bastante infantil o bastante sumiso, bastante tranquilo, bastante pasivo. Y la policía irrumpe de repente en su casa acusándolo de haber asesinado a su compañera. Él, durante todo el transcurso hasta que se lo llevan a la comisaría y de hecho después hablando con su padre, alude a que es inocente, que él no ha hecho nada, que él no hizo nada, que confía en él, que no es culpable. Aquí el problema no es si lo ha cometido o no lo ha cometido. La policía tiene claro que lo ha cometido. Hay, de hecho, una videograbación. Lo que les importa es saber por qué. Entonces, la miniserie gira en torno a esto. ¿Qué llevó a Jamie a matar a su compañera, a Kate? Bien, psicológicamente, ¿qué podremos ver? Por un lado, sabemos, ya la psicología lo ha demostrado, de que las personas estamos formadas a partir no solo de la genética, sino también del entorno social, del ambiente. Somos frutos de la interacción de estos dos factores. Y es en la adolescencia, y de hecho en la infancia y en la adolescencia, donde se construyen los conceptos más importantes, como son la personalidad, el autoconcepto, el autoestima. Bien, pues ¿qué pasa en Jamie? ¿Cómo es este autoconcepto? En el tercer capítulo, en el que habla con la psicóloga, vemos en Jamie una elevada frustración. Vemos que se siente rabioso porque no liga, porque las chicas no le hacen caso, porque no es popular. Y además, en el momento en el que la psicóloga le pregunta cómo ha sido su primer contacto con una chica, él miente. Él dice que ha sido pues un contacto bastante íntimo y al final se retracta y dice que no, que había mentido. Y esto pues que demuestra que hay una gran exigencia o al menos una autoexigencia de que tiene que ligar para que tenga un gran valor personal. Y esto posiblemente es por la presión social que recibe quizá por sus compañeros, quizá por las redes sociales, de que aquel que liga es aquel que triunfa, aquel que llega hasta cierto punto de manera íntima con una mujer, pues es el que liga, es el más exitoso. Y no solo eso, sino también se habla se ve plasmado los conceptos de vulnerabilidad y el concepto de masculinidad. En la charla con la psicóloga vemos un Jamie totalmente diferente al del primer capítulo, mientras en el primer capítulo se le ve totalmente miedoso, atemorizado, pidiendo por sus papás, llorando con su papá, diciéndole que yo no fui, es mentira, yo no fui, pero con la psicóloga sale un lado totalmente diferente. En algunos momentos estalla de ira, se pone violento, se pone prepotente, muy dominante. ¿Y por qué? ¿Por qué con la psicóloga? Y quizá también salió este lado con Kate. Entonces, ¿por qué con la psicóloga y por qué con Kate? ¿Qué tenían en común estas dos mujeres? Yo creo principalmente que las veía atractivas. De hecho, él lo comenta que Kate la veía atractiva y también a la psicóloga le pregunta, le afirma y dice, tú eras guapa en el colegio, seguro que debías ligar mucho. Entonces, estas mujeres son para Jamie o suponen para Jamie una amenaza porque son mujeres guapas de las que él posiblemente se siente vulnerable, podría sentir que su autoconcepto está en peligro y entonces, estalla en ira. Y esto es lo que hace con la psicóloga, estalla en ira, la grita, se levanta y la impone con la mirada, la reta incluso. Y posiblemente con Kate también pasó esto tras haber sido rechazado por ella. En definitiva, se nos muestra que Jamie tiene un conflicto con la masculinidad y también con su vulnerabilidad, y todo esto acaba afectando a su autoconcepto, a cómo se percibe él mismo. El siguiente factor que es súper importante y de hecho le da este peso la serie es el entorno social. En este caso comencemos por el colegio. A priori parece un colegio bastante inclusivo, ¿no? Se ven banderitas por todos lados, pero al final se nos muestran escenas de abuso, bullying, maltrato. Se ven incluso que los adolescentes se burlan de los profesores y ellos no ponen límites, no saben imponerse, no saben hacerse respetar. Y es más, hay algún profesor que se escaquea de esta responsabilidad de hacerse cargo de ellos y no quiere ejercer de alguna manera pues algún tipo de autoridad con ellos. En casa, ¿qué pasa? Para Jamie no hay límites. Se encierra en su cuarto, nadie le dice nada, llega, da un portazo, en palabras de la madre, y nadie le revisa qué está haciendo, nadie le dice cómo ha ido su día, no hay ningún tipo de control. Entonces, en definitiva, falta una intervención adulta, un control adulto y poner límites en estos dos entornos. Pero no solo eso, tenemos además un padre que afirma haber sido violentado físicamente por su padre, por el abuelo de Jamie, le pegaba de pequeño,
Y además se nos muestra que tiene diferentes situaciones en las que estalla su ira y no es capaz de controlarla y tiene una gestión totalmente disfuncional de sus emociones. Ataca a los chicos que le hicieron una rayada en el coche, estalla en ira cuando ve esa rayada en el coche. Con su mujer también se le sube el tono. Por su parte, la madre de Jamie se nos muestra una mujer bastante sumisa, una mujer bastante complaciente que va actuando conforme va cambiando el humor del padre, porque es el día de su cumpleaños, y conforme a cómo él va, si él está enfadado no se le acerca, no le dice nada, pero si él está bien, pues entonces reacciona y oye, vamos a hacer esto, propone ideas. Bien, ¿y su hermana cómo es? Pues un poco como la madre, acaba actuando conforme está el humor del padre. Ella acaban cambiando de planes uno u otro, dependiendo de cómo su padre va reaccionando a lo largo del día. Al final, pues no podemos negar que somos lo que vemos en casa. Y de hecho, Jamie es lo que ve, un modelo relacional en el que el padre está ya en ira, lleva a cabo acciones totalmente inadecuadas, la madre no habla con él de eso, no pone límites, no se demuestra que hay unas consecuencias por sus actos que al final están mal hechos, y Jamie aprende eso, aprende pues que no se habla de las emociones, no se habla de las incomodidades, no se hablan de los problemas. En definitiva, no hay una gestión emocional por ninguna parte. Jamie aprende que no hay límites, que puede hacer aquello que él quiera y que no habrá ningún tipo de consecuencia, y que además el concepto de hombre para él es aquel que domina, aquel que seduce, mientras que el de mujer pues es un poco más superficial, es bastante más secundario y va supeditado a lo que es el hombre, al concepto de masculinidad. Bien, lo tercero que pone muy de manifiesto la serie es el abuso y el consumo de las redes sociales. ¿Qué ven los adolescentes? ¿Qué ven los niños? ¿Qué vemos nosotros? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo pasamos viéndolo? ¿Cuánto tiempo pasamos consumiéndolo? ¿Y qué tanto de eso lo acabamos reproduciendo y lo acabamos interiorizando? La policía lo que nos muestra en un inicio es que Jamie realiza comentarios en las redes sociales que son muy agresivos, que son muy violentos y que además nos hacen dudar de hasta qué punto un adolescente como él físicamente puede llegar a hacer esos comentarios, a tener esas opiniones. Y no solo eso, sino que también las influencers a las que sigue, según nos muestra la policía, pues son chicas muy atractivas que se muestran en ropa interior, en trajes de baño, y él pues repostea sus fotos, repostea, da like, interactúa con este tipo de influencers, con este tipo de mujeres. Y es interesante porque esto también nos podría llevar a pensar a qué concepto de masculino y de femenino acaba creando Jamie, qué concepto de sí mismo incluso acaba construyendo a partir de aquello que ve y de aquello que vive, ¿no? Podemos intuir en definitiva que Jamie consume un contenido totalmente misógino. De hecho, se habla aquí de lo que son los incel, que esto significa celibato involuntario, una subcultura alrededor de toda una comunidad virtual de hombres que se basan en la teoría del 80-20, en el que el 80% de los hombres compiten por el 20% de las mujeres, pero solamente el 20% de los hombres atractivos y exitosos consiguen el 80% de las mujeres. Y a través de toda esta teoría, pues dan solución a sus problemas de por qué no logran tener una relación romántica con mujeres, por qué no logran tener un acercamiento, por qué no logran una relación sexual con mujeres. Al final podemos intuir que detrás de todo este discurso no hay más que una gran frustración, una baja autoestima, un pésimo autoconcepto de sí mismos, incluso bastante rencor, bastante odio, que de hecho ha llevado a cometer varios atentados contra mujeres. Y esto pues al final no es más que considerar a la mujer como un sujeto pasivo, un sujeto pues bastante superficial a la que se le mide conforme su estatus o incluso su físico, con cuántos hombres se ha acostado, y el valor del hombre depende de la aceptación o del rechazo de la mujer. Dependiendo de si te aceptan, pues eres exitoso, pero si te rechazan, pues no lo eres un fracasado. En resumen, ¿tienen los padres culpa de lo que hizo Jamie? Pues sinceramente yo creo que no. Sí tienen un cierto grado de responsabilidad y de hecho en el último capítulo lo acaban aceptando, pero sí que es cierto que aquí se habla de lo que en psicología social se conoce como responsabilidad colectiva. Sí, es verdad, fallaron los padres, pero también falló el colegio. ¿Y las redes sociales? ¿Qué papel tuvieron? ¿Qué otros factores creen que podrían haber fallado alrededor de todo esto para que al final Jamie acabara haciendo lo que hizo? Díganmelo en comentarios, los leo. Suscríbanse y like.